El tema que desarrollaremos en esta oportunidad corresponde al periodo que va entre 1853 y 1880. Son los primeros años de la Constitución Nacional Argentina. Es un momento de importantes cambios porque a través del ejército Mitre logra la unidad nacional, logra erradicar los vestigios de los federales que quedaban y comienza un camino hacia lo que va a ser el desarrollo económico a partir de 1880. Es importante comenzar este periodo a partir de 1852, en que Rosas es derrotado en la batalla de Caseros, y su lugar va a ser ocupado en la escena nacional por Urquiza, gobernador entrerriano que lo derrota, gobernador entrerriano de ideología federal, pero federal moderado, o sea que Urquizas tenía cierta predisposición de acercamiento hacia Buenos Aires y hacia las demás potencias económicas en el plano comercial. Una vez que está en el poder Urquiza, lo que va a hacer es designar a Vicente López como gobernador de Buenos Aires. Vicente López simpatizaba con los federales y tenía una buena relación con los liberales porteños. Urquiza, para congraciarse de alguna manera con los provincianos, especialmente con los gobernadores federales, decide tomar una serie de medidas en Buenos Aires que no son bien vistas por los liberales porteños. Por ejemplo, fusilar a toda persona que se opusiera a sus medidas de gobierno, hacer que todos los funcionarios públicos utilicen una cinta roja, identificación ideológica con el sistema federal, y además lo que va a intentar también hacer es restituir los bienes de la familia de Rosas que habían sido embargadas. Permite la agresión verbal hacia los unitarios y permite todo tipo de atropello, vuelvo a reiterar, de carácter verbal respecto a los liberales porteños. ¿Qué va a pasar? Mitre, a través del diario Debate, y Belezafi, a través del diario Nación, van a comenzar a hacer una serie de ataques a estas medidas de Urquiza. Es obvio que siempre, en la historia argentina, siempre los periódicos están identificados con una ideología. O sea, si recordamos los del 25 de mayo, recuerden, los periódicos que nacieron eran para difundir las ideas de los porteños. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Estos diarios intentan de alguna manera defender el sistema liberal y hacer una crítica aguda hacia lo que es el federalismo. Urquiza se reúne con el gobernador de Buenos Aires, se reúne con el gobernador de Santa Fe y el de Corrientes en Palermo y va a firmar el famoso protocolo de Palermo. En este protocolo se establecen dos puntos primordiales entre lo que debemos destacar. En primer lugar, las relaciones exteriores quedan en las manos de Urquiza, antes las tenía Rosas, y se firma que a la brevedad se iban a reunir para firmar un acuerdo en la ciudad de San Nicolás. San Nicolás es la última ciudad importante de Buenos Aires. Urquiza se traslada hacia San Nicolás y Vicente López es obligado, en esa ausencia de Urquiza, a renunciar. ¿Qué cosas importantes se establecen en el acuerdo de San Nicolás? Bueno, en primer lugar, se establece que se va a invitar a las demás provincias a reunirse en un congreso constituyente en Santa Fe para dictar una constitución. Además se establece cómo se iba a organizar el congreso constituyente, cómo se iba a invitar a los diputados y en razón de qué cantidad de diputados por provincia. Y se establece que, como algo prioritario, que el futuro sistema que organizaría el país sería el federal. Urquiza obviamente queda al frente de la Confederación. Bueno, cuando termina el acuerdo de San Nicolás, Urquiza decide volver a Buenos Aires antes de partir definitivamente para su provincia y restituye en el cargo a Vicente López, que había sido derrocado durante su ausencia. Inmediatamente cuando Urquiza se retira, los porteños vuelven al ataque y Vicente López tiene que renunciar definitivamente. A partir de la renuncia de Vicente López, el que queda de alguna manera al frente de toda la política porteña es Mitre. Mitre va a poner en la legislatura de Buenos Aires a gente mitrista y de alguna manera comienza ya a perfilarse cuál va a ser el rol dentro de la nueva confederación, cuál va a ser el rol de Buenos Aires dentro de la nueva confederación. Buenos Aires tenía una serie de ventajas que lo podía, de alguna manera le podía permitir esa decisión de oponerse al resto de la confederación. Bueno,
sin lugar a dudas esto sigue adelante. ¿Y qué va a suceder? Se reúnen en 1853 en el Congreso de Santa Fe. Todas las provincias menos Buenos Aires, porque la legislatura no aceptaba, lo establecieron en el Acuerdo de San Nicolás y deciden no participar en el Congreso de Santa Fe. En 1853 se reúnen, como ya dije, en esta provincia. Va a ser designado presidente de este Congreso, Zuviría, y se ponen como objetivo que para mayo la Constitución tenía que ser redactada. Bueno, en mayo de 1853 se aprueba la Constitución y apenas se aprobó la Constitución, Sarmiento y Alberdi, personajes muy destacados de ese momento, hacen un relato de que la Constitución tenía ciertas similitudes con la Constitución norteamericana. Esta es una observación que hacen estos dos personajes que después vamos a profundizar un poquito más. O sea, nuestra Constitución está inspirada en la Constitución norteamericana, pero también toma otras fuentes, como las constituciones liberales de 1819 y 1826, las obras de Alberdi, también las obras de Hamilton, el dogma socialista de Echeverría y la Constitución de Filadelfia de 1787. Bueno, la Constitución va a establecer el sistema de gobierno, la forma de gobierno, que va a ser republicano, representativa y federal. Establece la división de poderes y garantiza además los derechos individuales, dejando como culto oficial al culto católico. Quería, antes de avanzar un poquito sobre esto, quería hacer un breve comentario respecto a esta Constitución. Los historiadores revisionistas consideran que nuestra Constitución es una copia de la Constitución norteamericana. Hacen referencia a que para esa época, una vez que se dictó la Constitución, hay un periodista chileno que va a hacer una traducción de la Constitución norteamericana, que si bien no era especialista en manejar el inglés, se animó a hacer esta obra. Pero además también otro problema grave es que no era un experto en la parte de leyes. Por lo tanto, esa obra, que era un bestseller, tiene varias observaciones. Bueno, según los historiadores revisionistas, nuestra Constitución de alguna manera toma como base esa traducción realizada por este periodista chileno. Bueno, otros constitucionalistas lo niegan y refutan esta posición, pero quería comentarles eso. Una vez que el Congreso Constituyente sanciona la Constitución, deciden nombrar al primer presidente. Obviamente que el cargo recaería sobre Urquiza. El panorama general de la Confederación no era el mejor. Había aproximadamente 700.000 habitantes y una situación bastante compleja, ¿no? Porque la pobreza realmente, causas de las luchas internas, de la lucha de la independencia de hace más de 40 años, estaba atravesando una situación bastante crítica. Por su parte, Buenos Aires, a cuyo frente estaba Pastor Obligado, decide dictar en 1854 una constitución autónoma que va a dar origen a un nuevo estado, al estado de Buenos Aires. Por lo tanto, en ese momento, en 1854, vamos a tener dos estados dentro del actual territorio argentino. La Confederación Argentina, por un lado, cuyo presidente era Urquiza, y el estado de Buenos Aires, cuya figura más importante era Mitre. Buenos Aires se podía dar estos lujos, especialmente porque tenía la aduana, el ingreso de la aduana le permitía manejarse con más soltura, y el hecho de que sean menos personas también no tenía la problemática que tenía la Confederación. Buenos Aires en ese momento tenía 400.000 habitantes y constantemente iba en progreso. Se crean nuevos pueblos, Chivilcoy, Las Flores, Loma de Zamora. Hay avances muy importantes, como por ejemplo va a entrar en función la primera usina de gas que va a tener el país. Se crean nuevas plazas y Sarmiento queda al frente de la educación. Sarmiento va a cumplir un rol importantísimo en este tramo respecto a la educación. Bueno, vuelvo a reiterar, mientras la Confederación la gente quizás no tenía ni para cubrir las necesidades básicas, Buenos Aires, por ejemplo, creó el primer Teatro Colón. El único problema serio que quizás tenía Buenos Aires era el enfrentamiento entre los propios liberales, ¿no? Había diferentes posturas. Había liberales porteños que no querían separarse de la Confederación y había otros que no querían saber absolutamente nada de que Buenos Aires se una a la Confederación. Bueno, Urquiza, como primer presidente, radica su capital en Paraná. O sea, Paraná es la primera capital que tuvo nuestro país.
y comienza a tratar de sacar adelante de esta terrible crisis a las provincias. Antes de avanzar en sus proyectos, quiero comentarles que en educación, como todos los presidentes que van a ir a continuación, trató de destacarse con medidas. Por ejemplo, logra nacionalizar la Universidad de Córdoba y el Colegio de Montserrat. Crea en Entre Ríos un sistema educativo modelo. Allí se van a ubicar las primeras escuelas normales que van a dar orígenes o que van a formar maestras. Y va a dar subsidios a las provincias para que también, subsidios para que puedan crear escuelas y puedan darles beca a los estudiantes. Intentó de alguna manera buscar la posibilidad de explotar al máximo el territorio de la Confederación, por eso contrata a geógrafos franceses para que hagan un estudio del terreno y ver qué se podía explotar. En ese momento eran boom los ferrocarriles, ¿no? Entonces intentó de alguna manera unir polos productivos como Córdoba y Santa Fe y apostaba al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Por eso va a traer inmigrantes. Entre Ríos fue una de las primeras provincias que trae inmigrantes y una de las primeras en fundar colonias. ¿Qué pasaba? Para estos proyectos que él tenía de modernizar los medios de transporte y apoyar el desarrollo de la agricultura y la ganadería, tenía un grave problema. No tenía capital como para solventar. Además, vuelvo a reiterar, en algunas provincias la gente no llegaba a cubrir sus necesidades básicas. Bueno, para tratar de conseguir que ingrese capital a la Confederación, va a dictar la Ley de Derechos Diferenciales. La Ley de Derechos Diferenciales establecía que todo producto que ingrese directamente a la Confederación por el puerto de Rosario no iba a pagar impuestos. No iba a pagar impuestos o iba a pagar impuestos menores. Todo dependía del producto que ingresaba, ¿no? La idea era que los productos no entren por Buenos Aires y poder reactivar la aduana. Bueno, obviamente que esto falló porque los comerciantes extranjeros, especialmente los ingleses, a ellos les convenía dejar toda la mercadería en Buenos Aires y no meterse río adentro. Lamentablemente este fracaso no le permitió a Urquiza materializar algunas de sus obras. ¿Qué es lo que sucede? No se puede desconocer que también trató de firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra y con Paraguay. Atengámonos que Paraguay venía desarrollando un sistema económico muy productivo y el no participar en ninguna guerra le permitió a Paraguay dedicarse a crecer internamente. Dentro de su mandato también algo destacado a nivel internacional es que Urquiza va a reconocer la independencia de Chile y Brasil. Sin lugar a duda, el problema elemental que tenía Urquiza era Buenos Aires. Y Buenos Aires realmente, vuelvo a repetir, el choque cada vez era mayor entre los liberales. Por un lado, Sarmiento y Mitre, que querían formar parte de la Confederación, teniendo como protagonista a Buenos Aires, y aquellos liberales que no querían, como ya dijimos anteriormente, no querían saber absolutamente nada de esto. Bueno, ocurre un fenómeno muy particular que va a determinar la guerra entre Buenos Aires y la Confederación. En San Juan es asesinado Benavides, gobernador de esa provincia, y se culpó que detrás de toda esta planificación del atentado estuvo Buenos Aires. El Congreso Constituyente decide designar a Urquiza jefe militar del ejército y avanzar sobre Buenos Aires. En 1859 la guerra ya era un hecho real y se van a enfrentar en Cepeda. Por un lado Mitre comandando las fuerzas porteñas y por otro lado Urquiza comandando el ejército nacional. Obviamente triunfa Urquiza y se firma el Pacto de San José de Flores. Y acá ocurre un fenómeno muy particular. Si bien ganó en las armas, Buenos Aires estaba en condiciones de alguna manera de establecer las bases para la paz. Y se firma la paz en el Tratado de Paz, que es el de San José de Flores. Y en ese Tratado de Paz, Buenos Aires decide incorporarse a la Confederación y pasar la aduana a Nación. A cambio de eso, exigía que se traslade en breve plazo la capital de Paraná a Buenos Aires y la modificación de la Constitución. Había artículos que no consideraban que tenían que estar y proponen realizar la primera convención para la reforma. Esto sucede así, en 1860 se reforma por primera vez la Constitución Nacional y Buenos Aires queda incorporada a la Confederación Argentina.
Finalizado el mandato de Urquiza, el Congreso Constituyente elige como segundo presidente Santiago Derqui. Santiago Derqui era la mano derecha de Urquiza, y acá queda reflejada una frase que comúnmente se utiliza hasta en la actualidad. Urquiza al poder, Derqui al gobierno. La situación seguía tal cual la habíamos planteado anteriormente, un caos general en las provincias, y la relación con Buenos Aires era pésima. Vuelve a ocurrir un fenómeno muy particular en San Juan, y aquí estaba, supuestamente Sarmiento había sido el ideólogo de este levantamiento. ¿Qué decide hacer Derqui? Le pide a Urquiza, o le asigna a Urquiza para que ponga fin a esta situación. Previamente eso había intervenido en la provincia con la ayuda de San Luis. Y cuando pide la intervención de Urquiza para tratar de clarificar esta situación, ya él, sabiendo la relación que tenía Mitre y Sarmiento, la guerra nuevamente iba a ser un hecho. Y es así. Es así, en 1861 se enfrentan en Pavón, y esta vez el triunfo le correspondió a Mitre. Mitre con este triunfo queda prácticamente al frente y como figura más importante del territorio argentino en 1862. Presidencia de Mitre, 1862-1868. Bueno, como hemos dicho, Mitre había quedado al frente de la Confederación y el Congreso Constituyente lo va a designar presidente. Sin lugar a duda, Mitre era un liberal en todo su sentido de la palabra, y va a proponerse varios objetivos. El primero, lograr la unidad nacional. El segundo, incorporar al territorio al mercado mundial, reorganizar el territorio o el país y trabajar con una política inmigratoria para el desarrollo de la agricultura. Vayamos por parte. Uno de los graves problemas que tenía el liberalismo porteño, más allá de que Mitre sea el presidente, es la división que había entre ellos, que lo había comentado anteriormente. La idea de que un grupo está muy, muy en contra de seguir formando parte de la Confederación, y otros que sí querían que Buenos Aires esté a la cabeza de la Confederación. Con respecto a la unidad nacional que va a lograr Mitre, lo va a lograr a través del ejército. Logró la unidad nacional a través de la violencia. Y va a utilizar como arma estratégica el ejército. Hubo dos bastiones de resistencia al gobierno nacional, que fue el Chacho Peñalosa en San Juan y Felipe Varela en Santiago del Estero. Bueno, ambos terminan de la misma manera, son eliminados. El ejército obviamente contaba con toda una maquinaria superior a la que podían tener los provincianos, y quedó grabada en la historia esta lucha por la defensa de las autonomías provinciales. Quizás Felipe Varela quedó más en el imaginario popular. Es más, hay una famosa samba, que es la samba de Vargas, en donde se relata el triste final de este caudillo y de sus seguidores. Una vez que logró la unidad nacional a través de la fuerza, va a intentar de que el territorio de la Confederación se inserte en el mercado mundial. Para eso tiene que reorganizar el territorio, y para lograr esto también había que explotar más el territorio. Y lo va a lograr con las medidas inmigratorias. Aquí comienza a tener un perfil muy, muy importante todas estas medidas de política inmigratoria. Recordemos que empezó Urquiza, pero Mitre le va a dar un impulso bastante fuerte. Es más, uno de los graves problemas que tenía la región productiva, que es la región pampeana y parte del litoral, era el ataque de los malones. Entonces, si bien se ponderó y se promocionó la llegada de los inmigrantes, ¿qué pasaba con la población autóctona, con los gauchos? Bueno, a los indígenas obviamente no los va a incorporar. Y a los gauchos lo incorporan de manera compulsiva. La posición que tenía Sarmiento y Mitre respecto al gaucho era que solamente su sangre servía para abono de la tierra. Y comienza a dictar una serie de leyes respecto a el modo de vida de los gauchos. La idea era cazarlos, y utilizo la palabra cazarlo porque fue muy, muy agresiva la forma en que se capturaba al gaucho, que lo consideraban un vagabundo, lo tomaban prisionero y lo mandaban a la frontera a pelear contra los aborígenes. Esta política realmente era reorganizar el territorio a costilla de estos gauchos, que lo consideraban un elemento vago que no servía para la producción nacional. Siguiendo con este intento de reorganizar, ¿cuál era el objetivo de alguna manera de Mitre? Mitre quería reorganizar no solamente el territorio, sino también reorganizar el Estado.
¿Para qué? Para que viniesen capitales e inviertan en el país. Eso es lo que necesitaba él, la inversión de capitales extranjeros. Y especialmente también para el desarrollo de la agricultura. Es importante destacar que Mitre era un liberal que admiraba la política inglesa. Él estaba mucho más cerca de los ingleses más. Todos los logros en el plano de vías férreas va a estar asociado con los ingleses. Reitero esto porque el liberalismo de él se basa netamente en el modelo inglés. Va a dar un impulso muy importante a lo que es la reorganización judicial. Consideraba que para que vengan capitales extranjeros hay que garantizarles su efectividad o de alguna manera su éxito. Por lo tanto va a reorganizar el sistema judicial. Vélez Sarsfield en 1869 crea el Código Civil y a partir de ese Código Civil comienza a reorganizarse toda la estructura judicial. ¿Qué va a pasar con el gobierno, además, en la parte económica? Bueno, estamos en un momento que era auge la explotación lanar. Era realmente la Inglaterra textil, vendía a todo el mundo, abastecía a todo el mundo, entonces va a tener un desarrollo muy importante en esta década todo lo que tiene que ver con la explotación lanar. Y tuvo que mediar, porque a él le interesa también el desarrollo de la agricultura entre ganaderos y agricultores. En 1866 va a tener origen la famosa sociedad rural, manejada por importantes terratenientes, y va a permitir de alguna manera esta convivencia, digamos así, pacífica durante este gobierno. Al igual que Mitre consideraba que el sistema educativo era la base de la grandeza, por eso va a crear varios colegios secundarios nacionales, y esas escuelas secundarias nacionales iban a tener un ingreso directo a la universidad. Se funda el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, a partir de 1865 firma contrato con los ingleses para extender la red ferroviaria. Y lo que va a tratar de hacer es lo mismo que no pudo hacer Urquiza y sí lo va a hacer Mitre. Unir pueblos productivos, ¿no?, con Buenos Aires. Se une, por ejemplo, Santa Fe con Córdoba y de alguna manera directamente con Buenos Aires. Y Entre Ríos y Corrientes, zonas productivas por excelencia, tanto de ganadería como esta incipiente agricultura. Pero quizás uno de los puntos más dolorosos para los americanos y para los que amamos la historia es la guerra contra el Paraguay. Paraguay, es importante destacar que desde 1810 se había borrado de alguna manera de los conflictos americanos. Y ese no participar en ningún tipo de conflicto armado le permitió crecer. Crecer hasta tal punto que se había transformado en la principal exportadora de materia prima a todos los países que la rodeaban. Exportaba a Brasil, exportaba a las provincias argentinas y exportaba a Uruguay. Esto no le gustaba ni a Brasil, al gobierno brasileño, y especialmente afectaba la economía de Inglaterra. Cuidado con esto porque de alguna manera había que eliminar a Paraguay. Bueno, en 1864 se produce un hecho en Uruguay que va a desencadenar lo que se conoció como Guerra de la Triple Alianza, como guerra contra el Paraguay. En Uruguay tradicionalmente y hasta la actualidad existen dos partidos políticos. El blanco, que es federal y nacional, y el colorado, que es liberal y bueno, pro-inglés en ese momento. Bueno, en Uruguay estaba gobernando un representante del Partido Blanco y el cabecilla de alguna manera del Partido Colorado, llamado Flores, va a tratar de desestabilizar y hacer un golpe de Estado para sacar al gobierno elegido democráticamente. Esto con la ayuda de Brasil. Brasil va a apoyar a Flores y Buenos Aires también se supone que estuvo en esa movida en donde se saca del poder al presidente elegido correctamente. En Paraguay, que gobernaba Solano López, Paraguay realmente apoyaba al gobierno democrático y denuncia frente a los demás países, hace una denuncia pública a los demás países americanos por la situación injusta que estaba atravesando Paraguay. Para todo esto ya Brasil había invadido Uruguay. ¿Qué decide hacer Solano López? Decide invadir Brasil, pero para invadir Brasil tiene que pedir permiso al gobierno argentino porque tiene que pasar por nuestro territorio.
Bueno, obviamente que Mitre no lo permite, no lo autoriza y Paraguay pasa igual. Bueno, eso va a determinar que bueno, la República Argentina le declare la guerra a Paraguay. Lo que quería garantizar Solano López de alguna manera la estabilidad en la zona del Río de la Plata y garantizar el funcionamiento democrático de Uruguay. Bueno, en 1865 se firma la Triple Alianza, en donde participa Brasil, Argentina y el Partido Colorado. Esta alianza determina la creación de un ejército a cuyo frente va a estar Mitre, pero es importante destacar que Inglaterra económicamente va a ayudar a estos aliados, no solamente económicamente, sino también con armas. Bueno, la guerra, no vamos a entrar en un detalle de la guerra, pero fueron varias batallas, duró varios años, y realmente fue una de las guerras más injustas. Paraguay, prácticamente la población paraguaya, que tenía 1 millón de habitantes, quedó solamente en 200.000 habitantes. La mayoría de los que murieron eran hombres. ¿Qué va a pasar? En las últimas batallas, en una de las últimas batallas, Solano López resiste y ya no participaban hombres mayores porque no había, sino chicos de 12 y 13 años mueren en el campo de batalla. Es más, el 16 de agosto en Paraguay se festeja el Día de la Niñez en relación con esta batalla que fue caótica. Pero lo más triste de la guerra del Paraguay fue que no solamente se destruyeron vidas humanas, sino también se bombardeó prácticamente a todos los centros productivos. O sea, se destrozó las fábricas que tenían productoras. Se hizo realmente una verdadera masacre. Por eso es que el pueblo paraguayo tiene un cierto rencor hacia la República Argentina. Quiero aclarar que los que estaban a favor de la participación de la Argentina en la guerra contra el Paraguay eran los liberales. El resto de las provincias, especialmente las del litoral, se oponían totalmente a que Argentina participe en contra de Paraguay. Esta guerra fue realmente la causante de que hasta la actualidad Paraguay no se haya podido recomponer económicamente esa situación. Es más, la recomposición de la sociedad paraguaya y el natalicio, los nacimientos que van a surgir a partir de ese momento se dan porque muchísimas paraguayas pasaron a territorio argentino y brasileño y bueno, eso fue de alguna manera lo que permitió que la población paraguaya se renovara. Mitre llega al final de su mandato con una imagen sumamente positiva, lo que le va a permitir de alguna manera dejar el camino para el próximo presidente. Él tenía un amigo incondicional que fue Sarmiento. Se producen choques muy fuertes entre los liberales que residen en Buenos Aires para ver quién era el sucesor de Mitre. Finalmente, en 1868 es elegido Sarmiento, que estaba como embajador en Estados Unidos, y juntamente con Alsina, que fue la fórmula, es la que va a ocupar la silla presidencial. Mitre logra el apoyo de varios liberales sumamente decisivo para que este binomio llegue al poder. Como habíamos dicho recién, Sarmiento asume la presidencia acompañado de Alsina. Sarmiento era un liberal inspirado en el modelo norteamericano. Esa es la diferencia entre Mitre y Sarmiento. Sarmiento pondera la economía y la organización de Estados Unidos y piensa que nuestro territorio tenía una similitud con el territorio norteamericano. Entonces intenta, de alguna manera, generar un imaginario productivo similar al de Estados Unidos. Apenas sube al poder, lo que va, como todo liberal, centra sus ojos en la educación. Porque en ese momento consideraba que la educación era de alguna manera una de las puertas que llevaba al progreso. Es importante destacar que Sarmiento no tuvo una formación pública ni tampoco tuvo títulos. O sea, Sarmiento fue un autodidacta que aprendió a leer y a escribir y a leer obras clásicas en el seno familiar, ¿no? Él era sobrino de un importante sacerdote de San Juan y bueno, llegó a alcanzar un nivel intelectual impresionante, pero a partir de su propia construcción de aprendizaje. En 1869, cuando realiza el primer censo, la cantidad de analfabetos que había en el territorio nacional era alta. Podemos andar cerca de 1 millón de analfabetos.
¿Qué va a hacer a partir de ahí? Diagrama la creación de escuela a lo largo del territorio. Se crean aproximadamente 800 escuelas y en su gestión la matrícula aumenta aproximadamente el 230%. Va a traer 65 maestras norteamericanas para que enseñen a aprender y a escribir a través del sistema Lancaster, ¿no? Donde los alumnos más destacados del grupo les enseñaban los que presentaban cierta dificultad. Pero es importante detenernos también a analizar qué pasó con la educación superior. Bueno, va a crear la carrera de ingeniería de minas, cosa que era novedoso en nuestro territorio. Abrió varias facultades en la Universidad de Córdoba, lo que aumentó también la matrícula de las provincias cercanas, iban a estudiar a Córdoba. Funda el Colegio Militar y la Escuela Naval. Y algo que es muy importante, que tiene que ver con ustedes, ¿no? Va a ser el primero en dictar una ley de bibliotecas populares. A raíz de esa ley se crearon 140 bibliotecas en todo el país. Y realmente el apoyo que le da a la educación es notorio y es válido reconocerlo. Bueno, siguiendo más o menos el diagrama norteamericano, consideraba que las vías férreas eran elemental, por eso hace un trazado de líneas importantísimo que va a unir, vuelvo a repetir, de alguna manera el objetivo era unir los polos productivos con el puerto de Buenos Aires. Dado que va a impulsar el desarrollo de la agricultura, o va a fomentar, y va, al igual que Mitre, se juega con esa carta, sigue con la política inmigratoria al igual que Mitre y que Urquiza. Se considera que 300.000 extranjeros vienen a territorio argentino. Bueno, se realiza el primer censo nacional y ahí observamos que realmente el aporte de los extranjeros es muy importante en su política general, en su política social y en su política económica. Pero durante su mandato también es digno de destacar que Buenos Aires va a sufrir un terrible flagelo que va a ser la fiebre amarilla de 1871. Esta fiebre amarilla la traen los soldados que vinieron de la guerra del Paraguay y se dispersa por toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, murieron aproximadamente 14.000 personas. Piensen que en ese momento 14.000 personas es un número muy significativo por la cantidad de habitantes que tenían, ¿no? Bueno, el sistema sanitario y el sistema de cementerios colapsó en ese momento y se produce un caos general que es importante destacar. Aumentan la cantidad de asaltos, aumentan los asesinatos, hay hambre, falta de trabajo, la producción queda prácticamente parada. Y aquí se destacan dos personajes que prácticamente dedicaron toda su existencia para combatir la fiebre amarilla, que es Cosme Argerich y Lucio Mansilla, ¿no? Un militar y una persona que va a marcar de alguna manera la medicina argentina. Durante el gobierno de Sarmiento se firma obviamente el Tratado de Paz de la guerra contra el Paraguay, ¿no? Y aquí sucede un fenómeno muy particular. En este Tratado de Paz, en donde el árbitro era Estados Unidos, Argentina, que había luchado junto a Brasil, pierde gran parte del Chaco paraguayo y queda en manos de los brasileños, ¿no? Esto realmente es una mancha bastante difícil de tapar por parte de Sarmiento respecto a su gestión. Esto se apeló y fue tema de discusión durante muchos años, pero reitero, a esta guerra triste que participó Mitre y que la vio Mitre, Sarmiento tiene que firmar una paz que es deshonrosa para la República Argentina. Ya vieron que en la época de Rosa también pasó algo parecido. Bueno, quizás en la última parte del mandato de Sarmiento fue bastante conflictivo a nivel nacional por dos muertes, por una muerte realmente, tres muertes muy significativas. En Entre Ríos es asesinado Urquiza en el Palacio de San José y al poco tiempo de que asesina a Urquiza, asesina a sus hijos. Se acusó formalmente a López Jordán de ser el culpable de mandar a asesinar a Urquiza, primer presidente argentino, porque Urquiza había entablado una relación amistosa con Sarmiento y quería recomponer las relaciones. Urquiza, aunque seguía siendo de alguna manera el que manejaba toda la política entrerriana. Bueno, López Jordán, un opositor, lo asesina y bueno, Sarmiento decide intervenir en esa provincia. Bueno, se pierde una persona sumamente importante de la historia argentina. Hacia 1874, cuando iba a culminar su mandato, se produce una rebelión, una revolución,
en donde está Mitre. El problema, esta revolución que se produce en Buenos Aires, era la lucha para ver quién ponía a su candidato para la reelección. Ya estaba llegando al fin el mandato de Sarmiento y había que elegir un nuevo presidente. Bueno, las fuerzas nacionales logran derrocar a los revolucionarios y en 1874 logra establecer la paz. El Ejército Nacional logra vencer a Mitre y automáticamente el Congreso va a elegir a un nuevo presidente que es Avellaneda. En 1874, el Congreso Constituyente decide nombrar como presidente de la República Argentina a Nicolás Avellaneda, íntimamente muy identificado con la ideología mitrista y liberal por excelencia. Cuando asume la presidencia, la situación del país era bastante caótica desde el punto de vista económico y decide tomar una serie de medidas netamente proteccionistas. Redujo el presupuesto nacional, va a bajar el sueldo a los empleados públicos y reduce la cantidad de empleados públicos, además de suspender el pago de la deuda externa. Este periodo de crisis se va a extender aproximadamente 2 años, porque en 1876 la situación cambia totalmente. ¿Qué factores determinaron que haya un repunte económico? En primer lugar, porque Argentina entra en el mercado mundial exportando trigo, y en 1876 también se produce un fenómeno muy particular, que es la primera exportación de carne congelada. Esta producción nueva, estas dos producciones nuevas en la República Argentina, va a cambiar el panorama y el rumbo económico. Es importante destacar que con él comienza la exportación de carne congelada hacia el viejo continente. Pero además, en 1876, debido a la necesidad de aumentar el potencial de inmigrantes, se va a dictar la Ley de Inmigración y Colonización. Esta ley es sumamente importante porque le permite a los extranjeros europeos venir con muchos gastos cubiertos. Se financian los viajes en barco, se los hospedan en el hotel de inmigrante, donde van a estar hospedados hasta el momento en que los trenes los lleven al lugar de destino. O sea que se van dando una serie de factores, esta ley contempla una serie de factores que fomenta la inmigración. Y la inmigración llega a uno de los puntos más importantes. Se necesitaba inmigrante con experiencia más que nada de carácter agrícola, pero muchos de los inmigrantes ya comienzan a quedarse en el espacio urbano. Por lo tanto, vamos a tener 2 tipos de inmigrantes que después se va a potenciar a partir de la década de 1880. Bueno, pero lamentablemente con Avellaneda sigue la política discriminatoria hacia el gaucho. Nuevas leyes van a surgir con el objetivo de erradicar al gaucho de la escena social e incorporarlo de alguna manera, en forma compulsiva, a proteger las fronteras que estaban en contacto con los aborígenes. O sea, son todos confinados a la lucha contra el aborigen. Partamos de que ya desde la época de Mitre hay una política adversa hacia los gauchos y todas las libertades individuales las pierden y se potencia en este momento. ¿Qué pasaba con el aborigen? Bueno, con la situación del aborigen es muy particular. La necesidad de ganar tierras productivas y las exigencias de los terratenientes hace que de alguna manera se presione al gobierno para que cambie su rumbo y tome una medida drástica con respecto a los aborígenes. Varios factores van a favorecer para que Avellaneda decida combatir al aborigen y que después Roca realice la famosa campaña al desierto. En primer lugar, los terratenientes no solamente presionaban al gobierno nacional, sino también al ejército para que actúe ante el avance de los malones. La expansión chilena en el sur argentino también moviliza a ganar tierras que estaban a poder de los aborígenes, ¿no? Otro factor que podía favorecer esta conquista del desierto, como así la van a llamar posteriormente los liberales, es el nivel de profesionalismo que había alcanzado el ejército. Recordemos que con Sarmiento se crea la escuela militar. El ferrocarril como el telégrafo son utilizados ya en forma de aplicaciones militares, o sea, van a servir para el desplazamiento de los militares, para que la información llegue más rápida, y de una manera u otra se va gestando una política cuyo objetivo principal era erradicar de esta región a los aborígenes, ganar tierras productivas e ingresar definitivamente al mercado mundial. Ese era el objetivo por excelencia. En 1877 se realiza
un cambio en cuanto a la relación con el aborigen. Alsina es nombrado ministro de guerra y lo que va a hacer es tratar de cortar de alguna manera el contacto de los aborígenes con lo que yo llamaba la civilización. Planifica la construcción de una zanja profunda a la altura del límite entre la región pampeana y región patagónica para que los aborígenes no puedan pasar. Esa famosa zanja se llamó la zanja de Alsina. Obviamente que por las características del relieve, la zanja no tuvo gran efectividad y al pasar el tiempo, esta zanja perdió efectividad porque la misma erosión del suelo iba tapando lo que ellos habían cavado. Un fracaso total. Roca va a reemplazar a Alsina y la aplicación o la propuesta para la erradicación del aborigen es totalmente diferente a Alsina. Acá hay una actitud represiva del ejército y la consigna era eliminar al aborigen. Se planifican varias campañas, y realmente campañas muy sanguinarias, dado que la idea no era incluir al aborigen al nuevo proyecto político-económico, sino directamente hacerlo desaparecer. Y es por eso que miles de familias aborígenes, niños, mujeres, adultos, son eliminados, ¿no? Fueron ejecutados, fusilados. 15.000 leguas de tierras productivas se recuperan y esas tierras productivas automáticamente pasan a formar parte de los grandes terratenientes. Avellaneda, al igual que Sarmiento y que Mitre, va a apostar al desarrollo de las vías férreas y va a unir puntos de contactos productivos muy importantes, como Tucumán, vuelve a profundizar la extensión ferroviaria de la zona del noroeste, sin perder el rumbo liberal, logra de alguna manera ya la inserción de Argentina en el mercado mundial. Es necesario destacar que en este caso el ingreso al mercado mundial se va a dar por la exportación de trigo y por la exportación de carne vacuna, reemplazando al ganado lanar que había logrado ubicar en el mercado mundial Mitre. Otro hecho importante de destacar durante la presidencia de Avellaneda es que se logra dictar una ley por la cual la ciudad de Buenos Aires se transforma en la capital del país. El crecimiento económico, la recuperación de tierras y, de alguna manera, el acercamiento a Inglaterra van a ser las bases de este gobierno que van a crear el camino hacia un futuro sumamente ventajoso que se va a dar con la generación del 80.